Hola a todos, muy buenas tardes. Eh, Bienvenidos a este programa de Despierta, el cual vamos a hablar acerca de las opciones de reencarnación con Marcela Robles. Y bueno, pues esperemos a que llegue Marcela. Hoy fue sui generis y empezamos un poquito más tarde, pero ya estamos aquí y bueno, pues queremos que de todos modos sea un gran programa. Buenas noches, Marcela, ¿cómo estás? Así que, bueno, pues estamos esperando a que se una Marcela, la otra Marcela, no Marcela la que se unió ahorita. Gracias, agradecemos a todas las Marcelas que se unan, pero Marcela Robles es la que va a dar el programa el día de hoy, entonces pues estamos esperando. Por lo pronto, pues me da gusto volverlos a ver, hemos estado algunos días sin poder transmitir, dado que estuve un poco enfermo. Pero bueno, ya llegó Marcela. Aquí la invitamos. Ya. Hola Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, llegando de todos lados y lista para platicar con ustedes. Súper. Pues antes de entrar con el tema que son las posibilidades de la reencarnación, me parece, cuéntanos un poquito acerca de quién es Marcela para que las personas que aún no te conocen tengan una noción de quién nos está platicando, por favor. Sí, claro que sí. Pues mucho de lo que vengo trabajando todos los años de toda mi vida es entender por qué la conciencia humana está pues en diferentes lugares, en diferentes momentos. Es decir, porque el ser humano a veces está sumamente contento y a veces está demasiado triste, ¿no? Entonces, ese desempoderamiento o esa manera de vivir la vida generalmente nos lleva así. A mí me trajo por muchos momentos cuestionándome y comencé a estudiar, comencé a desarrollar dones espirituales y pues estoy aquí al servicio de ustedes para aclarar dudas, comentar, pero sobre todo para vernos como hermanos dentro de un mismo camino y desde ese lugar podernos conectar con lo mejor, ¿no? Ok, pues perfecto, padrísimo. Cuéntame entonces, ¿por qué este tema de la reencarnación? ¿Cuáles son las posibilidades de la reencarnación? De qué estamos hablando aquí? Bueno, el título son las posibilidades del renacer. Del renacer, perdón. Del renacer. Entonces es un tema que tiene que ver mucho con la mente y que tiene que ver mucho con los sentimientos. Un renacimiento puede venir a través de una relación, o puede venir a través de una pérdida, o puede venir a través de la transición o lo que llamamos la muerte. Entonces, cuando decidimos entender que son meramente ciclos y que dentro de ese aprendizaje podemos de alguna manera ir discutiendo, ir afinando la parte del pensamiento que tiende a veces a confundirse, entonces podemos irle aclarando a ese niño interno o a ese adulto o a esa esencia nuestra que todo está en el lugar correcto en todo momento. ¿No? Los despertares o la parte del renacimiento nos habla de esa gran conexión que podemos tener con nosotros y con nuestro amor interno, o de la parte de la inocencia y también el desconocimiento interior, que muchas veces nos confunde y que a veces no encontramos posibilidades para mirar diferente y entonces sí crear una nueva realidad o crear simplemente un concepto personal de nosotros o de alguien más que no venga desde un juicio personal, ¿no? Sino simplemente desde la unión con el todo, vamos a ponerlo así. Ok, y tú has experimentado estos renacimientos, me imagino, en innumerables ocasiones. Pues sí, como todos, ¿no? Digo, hay muchas maneras de ver esta pregunta. Eh, tengo un divorcio, he tenido otras relaciones donde también han terminado y he tenido que cerrar ciclos de alguna manera en un gran aprendizaje. Y por otro lado, también he hecho trabajos espirituales donde me he salido del cuerpo, de alguna manera sintiendo lo que podría ser mi muerte o mi transición, y he reconfigurado mi línea del tiempo
por procesos chamánicos que tienen ese impacto de ese ritual. Por ejemplo, tiene un impacto de 2 años en tu vida. Entonces hay mucho tiempo y con una, vamos a decirlo, vamos a hacerlo más sencillo. Hay muchas maneras de ver nuestra vida, de diferentes experiencias o diferentes conexiones. Desde los multiuniversos hasta poder entender cuál es el rollo con mi familia, mis hijos o mi pareja. Porque la parte del negocio. Entonces, si creemos que todo eso nos va a dar la felicidad o que todo eso nos lleva a nosotros a tener ciertos despertares, estamos desde un lugar probablemente correcto, pero por otro mínima, o estamos reduciendo la capacidad del ser humano de decir, bueno, pero ¿qué pasa si mi mente simplemente empieza a conectarse con otras galaxias, con otros conocimientos, o simplemente decide bajar sabiduría? Y hay muchas maneras de tener estos renacimientos, porque una cosa es mi parte emocional, otra cosa es lo que yo pienso que es mi vida, y otra cosa es lo que verdaderamente mi ser interior está haciendo. Ahí podríamos decir que lo ideal es ponerle atención a cada área de nuestra vida y a cada parte de nuestra conciencia que está interactuando de diferentes maneras. El renacer, el renacimiento, que también si habláramos de reencarnación, estamos hablando también de que una vez que el proceso de creación en esta vida da un descanso para después tener una nueva oportunidad. Entonces el renacimiento viene constantemente cada vez que estamos cambiando el pensamiento o estamos sanando conexiones o sanando experiencias, pero el verdadero renacimiento es cada vez que te das cuenta que tú no eres la persona que tú piensas que eres. Es decir, cada vez que nos cae un 20, un verdadero 20, y dices, wow, me acabo de dar cuenta que tengo una herida de abandono y genero este tipo de relaciones, en ese momento es cuando tienes un renacimiento que te va a llevar a otro tipo de experiencias y otro tipo de procesos. Y entonces, quitando ese bloqueo, puedes decidir entonces disminuir, diluir, quitar esa percepción o esa definición de lo que el abandono es, porque finalmente termina siendo una connotación humana. Cuando estamos hablando de un renacimiento a partir de quitar una herida, simplemente vas a decir, es que mi vida cambió a través de esto. Bueno, tu vida, lo que tú piensas que es tuyo, pero lo que tú realmente quieres experimentar es esa paz en ese momento que quieres crear y que quieres perdurar de aquí a las siguientes encarnaciones o los siguientes renacimientos. Porque cada vez que vamos limpiando se genera una bajada de energía y se va acumulando luz en tu vaso. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejo por si quieres comentar algo. ¿Cómo? ¿Cómo que cada vez que te vas limpiando, cuéntame de eso? Sí, el vaso de luz es nuestro contenedor espiritual donde está toda nuestra sabiduría, donde está las experiencias que nos enriquecen, la conexión con nuestros ancestros, padres, toda mucha información ahí. El vaso de luz contiene todo eso. Y nosotros vamos viviendo a través de estas conexiones o estas influencias, inclusive vidas pasadas y demás que están estando con nosotros y de alguna manera que influye en nuestro pensamiento y en nuestras decisiones y también nuestros padres y demás conexiones. Cuando nosotros empezamos a limpiar, por ejemplo, y a darle las gracias a papá y a mamá y decidimos verlos como simplemente seres cósmicos, honrando el rol que ellos hacen de padre y nosotros de hijos en esta realidad, nos lleva entonces a poder experimentar de una manera diferente, porque en el momento en que el vaso de luz, que es nuestro contenedor, se empieza a purificar, empieza a contener más cantidad de energía, de presencia. Ajá. Es decir, de nuestra parte más, de nuestra conciencia más alta o más despierta. Por lo tanto, podemos intuir y experimentar sensaciones, estados y procesos mentales que antes no habíamos podido expresar y que ni siquiera se acercan a la forma ordinaria de lo que somos. Y esos son renacimientos muy interesantes porque simplemente es un empujoncito que nos lleva a dejar de discutir con nosotros, de tener la vida que tenemos.
porque te das cuenta que te alcanza para más. Te das cuenta que el renacimiento que tú estás buscando como ser humano en esta realidad es la perfección de la calidad del pensamiento que quieres y la calidad de emoción. No la perfección de lo que haces o cómo vives o si vives en un ambiente limpio o en un ambiente desordenado, porque todo eso son meramente cuestiones que tu mente ha definido como correctas, ¿no? Inclusive el otro día platicaba con alguien de una conferencia que di sobre qué es la ética y hablábamos de esta parte porque la ética te está tratando de definir a un grupo de personas con conductas que sean honorables y que tengan ciertos valores que funcionen en la empresa. Porque si se lo dejas a la moral de cada quien, pues va a ser un relajo porque cada quien piensa que esto que estamos haciendo en este momento podría ser correcto o incorrecto, o podría ser ofensivo, o podría ser maravilloso. Entonces es interesante cómo la cantidad de luz que puedes contener en ti mismo, en tu pensamiento, por ejemplo, permite que tus pensamientos se queden a un lado, tus pensamientos carentes, el miedo, la frustración, la ofensa, todo eso lo dejas a un lado y entonces de repente surgen ideas que no sabes de dónde, pero que te están abriendo las puertas donde tú te conectas simplemente con el deseo de generar dinero, por ejemplo, y este renacimiento de contener más luz te permite buscar más esos procesos de purificación porque sabes que ahí está la respuesta. Uh-huh. Hablaste de una conciencia más elevada. ¿Para qué quisiera el hombre una conciencia más elevada? ¿Hacia dónde tú crees que debería de ir el hombre con esta conciencia más elevada? O la mujer, pues, pero estoy generalizando. El ser humano. Sí. Déjame ver si prendo aquí, si tengo más luz, porque como que se fue la luz. Estamos hablando de que tenemos diferentes fracciones de la conciencia. Una es la conciencia ordinaria, que es con la que está condicionada al sufrimiento, la que nos enseñaron nuestros padres, donde está la carencia, el miedo, la pobreza, donde repetimos patrones de pareja, donde nos volvemos tóxicos, agresivos, toda esta parte. Luego tenemos la conciencia media que se percata que la conciencia inferior existe y decide ayudarla. Ajá. Desde ese lugar busca el esfuerzo, busca la voluntad y busca el amor. Y ahí está tratando de mantener estados equilibrados que le hagan sentir mejor y que diluyan un poco lo que es la conciencia inferior. Y la conciencia superior, que es puede ser una tercera, cuarta, que está en diferentes planos, simplemente está viendo la experiencia de su corporal, de su pensamiento y de su emoción en otros yo suyos, que son diferentes conciencias, es decir, como mi personalidad, ¿no? ¿Cuál es la personalidad del ser humano con la cual se identifica sus roles? Una que quiere mejorar y la otra que conoce todo. Entonces, la tercera conciencia o la conciencia más alta se le llama el yo soy o se le llama el santo ser crístico o tu yo superior. Y desde ese lugar, desde ella, es una conciencia que no piensa, no hace juicios, simplemente siente, existe y conoce. Entonces, lo que queremos es acceder a esa conciencia y cada vez que podemos tener un empujón de esa conciencia, nosotros estamos teniendo un renacimiento. El renacimiento quiere decir que volvemos a darle un reciclaje a la mente inferior para que no esté condicionada y no nos esté molestando con estados negligentes, distractores, autoritarismo, pues digamos, noción de falta del tiempo, cansancio, fatiga, porque por lo que queremos es que no nos estorbe nada de eso para poder realmente conectarnos con qué, pues con la verdadera grandeza, conectarnos con la sapiencia, con la sabiduría de qué hacer en una situación, de cuándo te toca ayudar a una persona y cuándo no, cómo relacionarte mejor con tu familia, cuándo poner límites. Ese tipo de situaciones es lo que hace que se separe lo que sabemos que funciona como disfuncional, lo que no es funcional y lo que sí es funcional. Y una vez que empezamos a poner esos límites y vemos lo que nos conviene, lo que no nos conviene, lo que queremos y lo que no queremos, estamos teniendo un renacimiento cada vez que dejamos de discutir con nosotros de que sea diferente. Porque sabemos que en cualquier momento
el quitarle la ansiedad a ese proceso hace que se cambie y se manifieste otra cosa. Entonces, esta conciencia alta lo que quiere es llevarnos a lugares muy especiales, lugares donde en ensoñaciones, por ejemplo, en sueños, podamos contactar con maestros ascendidos, podemos contactar con espacios donde hay conocimiento en otras galaxias, podemos contactar con vidas pasadas, podemos sanarnos, simplemente con pensar en sanarnos, podemos crear abundancia. Toda la parte de la materialización debería ser algo que debería ser muy fácil para nosotros. Y sin embargo, somos tan tercos en seguir discutiendo y seguir manejando las cosas de la misma manera que esa parte condicionada es la que nos deja en una parte muy pequeñita del ser humano, ¿no? Pero igual mi pregunta persiste, es ¿hacia dónde tendría que ir el hombre con esta gran evolución si viviera solamente en esa conciencia superior o en esa conciencia alta? Hacia ningún lugar. Lo que hace la conciencia solamente está, cuando ya te estás iluminando, ya estás conectado con tu gran presencia, o ya estás mucho más despierto y no tanto en tu conciencia inferior ni en la personalidad, lo que sucede es que no tienes agenda, no estás más que al servicio de lo que en ese momento tiene que pasar enfrente de ti y tú simplemente eres un co-creador de energía. Lo que haces es compartir tu luz. Pero Claro, ya no hay sufrimiento, ya no hay duda, ya no te discutas contigo ni con nadie. Es un disfrutar de la vida y la alegría constante, así sea que estés, no sé, que alguien esté en plena inundación porque sabía que tenía que estar ahí para tal vez poner guardianes, sanar, conectar, o sea, nos volvemos co-creadores a nivel sutil de lo que cada espacio y cada ser necesita. Conozco una amiga que una de las cosas que hace con un grupo de ensoñación, por ejemplo, es que cuando hay huracanes o ese tipo de cosas, son 5 o 6 chicas, se conectan y se van al lugar y empiezan a limpiar los mares de la energía de los muertos que empiezan a quedar, porque finalmente hay gente que muere, ¿no? Empiezan a salvar a los perritos, a los niños, o sea, simplemente los toman de la mano a nivel de energía y los traen para acá. Es una manera de crear proceso de la gente especializada en los planos energéticos. Pero si estamos hablando, por ejemplo, ¿cuál sería el renacimiento que estamos teniendo después de la pandemia? Pues sería si hicimos la tarea, pues sería aprender a disfrutar la vida, saber qué verdaderamente quieres para ti el resto de los siguientes 10 años por lo menos, o la siguiente década, sí, 10, 15 años, y dejar de discutir en relación a lo que tú sabes que no te funciona y que sigues sosteniendo porque es algo que ya te estorba, ¿no? Como una relación, como siempre estar escaso de dinero con lo esta gran cualidad que se está desarrollando en la apertura de conciencia es saber que por más que pasen cosas en la humanidad, necesitamos empoderarnos en el sentido de que tenemos la voluntad y tenemos la capacidad de manifestar una certeza de que todo lo que nos va a llegar en la vida lo vamos a poder manejar. Sea como sea, así fuera un destello de tu ser, del ser de alguien que quiera transitar o ya no quiera estar en estos planos, está bien y hay que estar agradecidos. Cuando hablamos de aprender qué pasa con la pandemia, pues que todo es impermanente, ¿no? Que la humanidad está que creó por 2 años, lo que era 6 meses, lo sostuvo 2 años y medio. ¿Para qué? Pues para seguir aprendiendo, cómo a seguirnos ayudando, cómo a dejar de manipularnos, ¿no? Por el miedo a las vacunas y demás, a entender que muchas veces no le pusimos atención a la pareja, no le pusimos atención a los amigos o valorar ciertas relaciones. ¿Por qué? Porque aunque el alma quiera iluminarse, queramos estar en planos más altos, no dejamos de querer también, de necesitar una pareja que te ame, una pareja que te comprenda, que no te exija cosas irreales. Queremos generar dinero y vivir de la mejor manera posible de aquí a nuestro despertar. Queremos educar lo mejor posible a nuestros hijos,
tener esta gran posibilidad de sostener espacios vinculados al amor, a la comprensión, al respeto, sin interrupciones de manipulación y co-creaciones con otras personas que no vienen al caso cuando estás hablando de pareja o de familia. Entonces, este desarrollo de conciencia o estos renacimientos quiere decir que tomamos la voluntad de Dios o tomamos la voluntad de nuestra gracia interna para mover conscientemente y dejar a un lado las partes egoicas que ya no funcionan. Pues esos son renacimientos, porque vuelve a salir una parte de luz que nos llega completamente la existencia nueva. Entonces, cada vez que te levantas es un renacimiento, cada vez que te despiertas es, wow, estoy Es un vivo otra renacer. vez. Es un renacer. No me quedé en la noche, ¿no? O tuve un plano, solucioné algo, integré algo en sueños. A mí me pasa mucho eso, integré algo en sueños. Entonces, das las gracias en ese momento y puedes entonces ya poder, de alguna forma, buscar esa información en vidas pasadas o sanar algún tipo de cuestión que no has entendido de tu vida y que tal vez esté en la conexión con las vidas pasadas. Ahora, ¿qué pasa después de que hay un renacimiento cósmico llamado muerte? Pues pasan muchas cosas, depende de lo que cada quien haya vivido y lo que cada quien haya creado en su vida. Y eso no nos debe de dar miedo, ni debemos ni siquiera de estarnos preguntando cuál sería el siguiente paso, porque si no entendemos ni siquiera lo que estamos viviendo aquí, ¿para qué estarnos preocupando por lo que otro yo nuestro está haciendo, ¿no? Dicen los maestros, qué sería el gran tesoro o el gran valor del día de hoy, de un renacer? Es la pura experiencia de la conciencia que está buscando purificar, entender, comprender algo y que en un segundo lo puede hacer. Esa es la capacidad que queremos tener, ver a alguien a los ojos y saber qué está pasando, escuchar tu mente, No sé si yo soy el que estoy trabado o es Marcela. Si alguien nos puede decir, porfa, sería buenísimo. Por lo pronto, Marcela la veo trabada, pero no sé si yo esté siendo trabado. Ustedes me dicen, por favor. ¿Cómo estás, Juan? Ah, mira, ya estoy de vuelta yo. Pues está interesante lo que nos está platicando. Vamos a esperar a que se vuelva a conectar. Es ella. Gracias, Isabel. ¿Cómo estás? Yo pienso que el renacer, tenemos una oportunidad de renacer en el instante que lo pensemos. Sí, ahorita regresa, Marcela. Yo creo que tenemos una oportunidad de renacer en el instante que nosotros lo querramos. Y sí, claro, cuando pasan como cosas en específico, también tenemos ese tipo de renaceres. A diario podemos decidir hacer las cosas distinto en cualquier instante. Qué buena onda, Isabel. Pues déjame ver que regrese. Sí, ya vi. Nada más que, pues a lo mejor, no, no es a lo mejor. Ahorita regresa seguramente. Eh, pues bueno, si no ha llegado aquí. Sí, las oportunidades están en todos los días. Y lo que decía, bueno, pues sí, es ponerte de acuerdo entre lo que piensas, sientes y, pues pienses y sientes. Eh, ¿Hay alguna conferencia sobre los resultados de Despierta, sobre sus aprendizajes o experiencias acerca de su punto de vista propio, los dones propios o experiencias? Gracias, saludos. Mm, no hay uno como tal en el que salga hablando de nada de ellos, sino en todos los programas, pues tomamos una opinión acerca de lo que se vive y se siente dentro de los temas, ¿no? Y conforme la experiencia propia y una opinión propia. Conciencia y decisión, sí, estoy de acuerdo. Marce, no sé, hombre, a ver, vamos a ver qué onda con Marce. A lo mejor, ¿sabes qué creo? La verdad, que se le acabó la pila.
porque pues si no ya se hubiera vuelto a conectar, ¿no? Entonces, pues vamos a esperar un poquito más. Eh, Creo que el alinear esos cuerpos, y alguien me dijo una cosa muy sabia el otro día, es, y si solamente tratamos de fluir con nuestros propios sentimientos y respetar los de los demás, evidentemente, porque si fluimos con los mismos, con los nuestros, pues vamos a fluir mucho más fácil con los de los demás, o sea, ¿qué más te va a dar? Porque siempre va a ser tu propia percepción la que te va a hacer sentir o ver las cosas a tu manera, aunque sea del otro. Muy probablemente el otro no siente igual el dolor que tú, o el enojo no es lo mismo. Ya sabes, o sea, nunca podemos saber ese tipo de cosas tal cual. Es nuestra propia percepción. Permítame un segundo, déjenme ver qué onda con Marce. Yo creo que sí se le fue la luz. Eh, no sé, ¿qué más les platico? ¿Qué más platicamos? ¿Qué quieren platicar en lo que llega Marce? Les digo que yo estuve un poco enfermo unos días, por eso no pude salir, me sentía fatal. Eh, pero bueno, ya vamos, te gane para afuera, y con muchas ganas de hacer varias cosas. Muy pronto bueno, ya está en las distintas tiendas una aplicación que todavía está en privado. Dentro de muy poco se las vamos a ir avisando para que la puedan bajar y puedan pues ver todas las cosas que vamos a hacer. Desde ahí mismo van a poder ver los programas tanto de la Universidad del Despertar como de Despierta. Eh, También, gracias. Sí, eh, también se van a poder adquirir cursos, tener sesiones uno a uno con los distintos ponentes que han estado en Despierta. eh, en fin, un chorro de cosas, sí, vale la pena. Ya se lograron muchas cosas que se habían tardado demasiado en poderse hacer, pero bueno. Me confundí, dijo que entre más nos limpiáramos, se nos acababa la luz y ya después no lo explico. Estoy de acuerdo, ya llegó. Mira, ahorita se lo preguntas. Sí, súper lo de la app, Juan. Súper, estoy muy contento por ello. ¿Qué onda? ¿Se te acabó la pila? No, me apareció, nunca en mi vida había aparecido que emergencia se calentó el iPhone. Entonces no sé por qué, pero lo tuve que apagar. Pero bueno, aquí estamos. Ok. Bueno, había una pregunta, sí, que Sí, decía, algo dijiste acerca de limpiarse, que ya no lo vimos, ¿te acuerdas? Espérame, ahorita sí, te digo qué era. Sí, me confundí, dijo que entre más nos limpiáramos se nos acababa la luz y ya después no lo explicó. ok. Vale. Entre más nos vamos limpiando el vaso de luz, más bien no se nos acaba la luz, se va limpiando el vaso de luz, es decir, el contenedor que tiene nuestros 7 cuerpos. Vamos de alguna manera pudiendo recibir y sostener más energía. No es lo mismo un sanador que ha hecho 50 sanaciones que ha hecho 1000. ¿Por qué? Pues porque en esas 1000, cada vez que baja energía, también baja sobre él y va limpiando su vaso. Entonces, irnos quitando las 5 heridas de la infancia, ir entendiendo cuáles son nuestros verdaderos deseos y nuestros verdaderos anhelos, es algo que nos va a ir llevando a experiencias que realmente quisiéramos vivir todos los días y que muchas veces las vivimos y ni siquiera nos damos cuenta. Como por ejemplo, percibir a una persona que está cerca de ti, que con esa persona podrías hacer negocio, pero es pura intuición. Entonces vas y te conectas, saludas, porque algo va a pasar ahí. A mí me ha sucedido que estoy en un café y de repente llega alguien que conozco y en un momento veo cómo se sale mi cuerpo de mí misma, o sea, mi gran ser doble, se sale el de la otra persona y empiezo a ver cómo bajan códigos y esa persona me está pasando a mí información, pero que no es coincidencia que las dos personas lleguemos al mismo tiempo. Y esa información que nos llega a nosotros son cosas que le vamos a entregar a alguien más adelante
tal vez en un año, o nos va a servir a nosotros una experiencia cuando alguien haga una transición, tenga un pesar. Siempre hay una razón de por qué hay algo que nos está sucediendo. Y hay innumerables razones de por qué somos canales también para darle experiencia a los demás. A veces nosotros somos los que hacemos renacer a otros a través de simplemente siendo nosotros. Entonces es interesante esa parte donde si podemos entender que somos más de lo que pensamos que somos, nuestro universo sería muy diferente y por otro lado nuestra capacidad de creación sería 2, 3, 4, 5 veces más alta. Porque no hay un límite humano que nos diga, no mereces, ya sabes, las típicas cuestionamientos que a veces sentimos que no nos dieron permiso, que necesitamos aprobación. ¿Por qué? Porque como no tenemos el tema o de alguna manera la fricción con poder crear más dinero, ni no nos importa si nos sobra y qué hacemos con él, simplemente el dinero llega. Y si queremos expandir el amor y la luz con alguien divino a nivel sexual, a nivel de amor, a nivel de pareja, también llegan conexiones muy interesantes en esa unión, porque no hay una mente que condicione la expectativa y el resultado y todo lo que supuestamente puede estar sucediendo, pasando a través de estar unidos así. Simplemente el estado mental y emocional se acomodan de tal forma que lo que hacemos es experimentar y esa experimentación nos permite entender y procesar cosas o alcanzar vibraciones tan altas que nos lleva a otros planos donde la experiencia amoroso-sexual se vuelve un éxtasis de gozo y una contemplación que muchas personas no nos damos cuenta que eso a veces sucede, ¿no? Vamos a llevarlo a una cuestión de negocios, por ejemplo, que entra entonces la capacidad en un renacimiento de dejar a un lado la quiebra, toda la frustración y entender por qué nos llevamos a ese lugar y de repente cómo voltear y entender que lo que sí queremos hacer es lo que está allá. Entonces dejamos de repetir patrones enfermos de los padres, de los hermanos, de los amigos, de lo que creemos que tenemos que hacer, cuando sabemos que podemos poner una verdulería que va a ser súper exitosa, simplemente ¿por qué? Porque sabemos que va a funcionar. Entonces, hay una certeza a través de los renacimientos y de estas conexiones cósmicas que la gran presencia y que nuestro gran espíritu nos está entregando ahorita. Nos está diciendo, todo se está otorgando, todas las señales, la comunicación, las experiencias están a ustedes para ir terminando de purificar. Pero eso ya se hizo muchos años, llevamos décadas, 50 años purificando la mente y demás, mucho más obviamente, pero con constancia, con las redes, diciendo, deja de ser terco, deja de lastimar, deja de mentir y unifícate con el todo. Es decir, busca el amor, busca sentirte pleno contigo, relaciónate mejor con tus familiares o amigos, deja de hacer chisme en el trabajo, entiende que nadie te va a quitar tu trabajo si tú estás pleno contigo. Porque esos mecanismos de defensa ya se estructuraron, se destructuraron, ya los que se enfermaron de COVID se enfermaron de COVID, los que no probablemente van a seguir así. Pero ¿qué queda ahorita? No es un vacío. Lo que queda son como remanentes y oleadas de lo que las personas están y estuvieron soltando, pero ahí puedes encontrar una geometría sagrada, un número, un entendimiento, una mirada que lo que está haciendo es crear una nueva red de conciencia, un nuevo entendimiento, y los que se están agarrando de esa red son los que están pudiendo procesar diferente, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de situación discordante o frustración o que tenga sufrimiento. Porque el sufrimiento pues va a estar por todos lados porque mucha gente no está entendiendo que esos pequeños destellos, esas cositas que encontramos al final del desequilibrio, es lo que nos están llevando a la siguiente etapa. Entonces, si podemos entender que está una parte pequeña, está muriendo aquí y la otra quiere llegar hasta acá, pues entonces, ¿cuál es el problema con tener una pérdida? ¿Cuál es el problema con que se te perdió una joya o que decidiste, no sé, seguir tus sueños y ahorita no tienes con qué pagar la renta, ¿no? Esa es mi perrita que está enferma. ¿Por qué? Porque si tienes la certeza de que estás buscando la unión con tu ser, y que quieres purificar tu existencia y sentirte más pleno, esas simplemente son pruebas, son retos, son
co-creaciones y lo que tienes que hacer es solucionar y punto. Y entonces te va a dar el chance de quitar la ansiedad colectiva que está muy ahorita y decidir entonces para qué te queda ahora el tiempo y la atención ya que le vas a dedicar. Vas a decir, quiero leer, quiero estudiar o simplemente quiero entrar mucho más profundo en mis prácticas meditativas o mi práctica de Qigong o mi práctica del amor interno. Y ahí es donde vamos encontrando esos pequeños destellos, esos pequeños regalos divinos, pero necesitamos permitir tomarlos, necesitamos permitirlos observar y dejar de quejarnos. Estoy de acuerdo contigo y para generar este tipo de congruencia, ¿no? Entre mente y cabeza, ¿qué tips darías tú para hacer esto? Para poder lograrlo. Porque para tener esa paz necesitas ese tipo de congruencia. Hay algo muy interesante ahorita que está sucediendo y es, tenemos la opción de simplemente decidir tener claridad. Tenemos la opción de decidir ser prósperos, tenemos la opción de decidir dejar de mentir y buscar buenas relaciones. ¿Y eso qué quiere decir? Tomar la decisión de pararte y dejar esa relación, tomar la decisión de dejar de fumar o dejar de tomar alcohol como generalmente lo hacemos, tomar la decisión de ponerte a ahorrar y empezar a administrar, tómate 10 minutos diarios para ver qué haces con el dinero. La búsqueda de la búsqueda de la contemplación del ser viene a través de cada detalle de lo que estamos haciendo en el pensamiento y en lo que es la parte de la emoción. Entonces, si podemos observar sin juicio, podemos entonces crear una conciencia activa que simplemente está llevando cada vez en el plano mental sustituciones de esas memorias en el momento en que la cachamos. Cachamos ahí un patrón y en lugar de reforzarlo o hacerlo más chiquito, tratar de que no tenga acción, es simplemente mirarlo y llenarlo de luz. Puede ser una luz blanca, por ejemplo, o una luz violeta. Cada vez que yo me cacho diciendo algo que tal vez sea ofensivo, nuevamente me lleno de luz. Y cada vez que me cacho que estoy ansioso, nuevamente pongo mi mano en el pecho y me lleno de luz. Es que finalmente son pequeñas acciones que nos vienen a funcionar en el día a día y que llega un punto en que se hacen de volada. ¿Por qué? Porque constantemente estamos activando el pensamiento y la decisión, que es la parte de accionar. Pero la acción a veces quiere decir que hay que parar de hacer lo que estamos haciendo. También. Y si ¿Qué quisiéramos les, hablar, sí. perdón, qué les platicarías a todas las personas que nos están viendo y que nos verán? Como, ¿qué tipo de hábitos tendrían que cambiar, por ejemplo, en las mañanas para empezar con una mejor mente y ganas, ¿no? Y sentimiento de la vida todos los días? Pues mira, todos tenemos rituales, ¿no? El ritual de prender el cigarro, el primero que hace la gente es prender un cigarro, lo primero que hacen es caminar o sacan la basura o hacen una llamada. Hay que observar esos rituales, hay que sustituirlos. Entonces, uno puede ser prender una vela y dar las gracias, otro puede ser orar, otro puede ser meditar 5 a 10 minutos, simplemente visualizando con qué queremos en el día y sobre todo tomar la decisión de que conscientemente el día de hoy voy a sonreír, conscientemente el día de hoy voy a agradecer, conscientemente el día de hoy voy a ayudar a las personas, conscientemente el día de hoy voy a compartir lo que pienso. Y así vamos poniendo de alguna manera nuevas acciones en el pensamiento siempre favorables que nos lleven a sentir que somos útil a la humanidad. Va a llegar un punto en que de repente vamos a decir, oye, es que yo soy muy bueno bendiciendo a las personas o yo soy muy bueno con los adultos mayores y ahí hay algo que tu alma te está diciendo, tienes que ir para allá. Cuando hablamos, por ejemplo, de nosotros que somos comunicadores, nos damos cuenta, todos los que nos dedicamos a compartir las enseñanzas, es que no hay un horario ni hay un momento específico en el cual nosotros nos conectamos. Nosotros nos conectamos todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos siendo intenciados o nos estamos conectando a nivel mental con las personas que están relacionadas con nosotros y están esperando que les demos algún tipo de respuesta.
Y eso pasa de padre a hijos o de padre a hermanos digo, de padre sí con hermanos o entre hermanos y también a nivel colectivo laboral. El que está conectado con los jefes, 10 personas están conectadas con el jefe. Entonces, ¿cómo podemos entender? No es que dependan de nosotros, pero ¿cómo es nuestra red de pensamiento? Si somos líderes, si somos cabeza de familia, si estamos trabajando, estamos a cargo de un departamento, la pequeña acción o muy, muy grande acción que hagamos donde estemos, tiene la oportunidad de hacer algo concreto y significativo cada vez que hablamos, que abrimos la boca o que entregamos al otro algo que hacer. Y entonces es muy importante porque nosotros estamos dándole al otro la capacidad de que también el otro ejerza su voluntad y seamos co-creadores. De que lo que yo te estoy pidiendo que hagas, lo tomes a bien y lo que tú me estás diciendo a mí que yo haga, también lo tome a bien. Pero cada quien puede decidir o ponerse de acuerdo según lo que se necesita. Y no estamos en lucha, no estamos compitiendo, no somos rivales. Eso es algo que ya es muy viejo, que está en la mente y que se necesita quitar y liberar. En realidad aunque estamos viviendo caminos individuales de iluminación, mucha de la cocreación está siendo también creada y unificada a través de las masas, a través de los clanes o los amigos o los grupos empresariales. Y entonces la gran posibilidad es que todo el pensamiento colectivo que está llevando a un despertar es accionar juntos, un rezo, accionar juntos, un momento de risa, accionar juntos, un momento de conocimiento, sin expectativas más que lo que la energía en ese momento está dispuesta a hacer por todos. Y la energía que es, pues el pensamiento colectivo elevado de todos nosotros, que es lo que tenemos que evocar cada vez que llegamos, no sé, que llegamos a casa, ¿no? Te cierras los ojos, te conectas con el colectivo, con el pensamiento de tu hijo, tu hija, tu pareja, ¿no? Y dices, ay, por ahí hay alguna tristeza, ¿ok? Energía de purificación, energía de amor, y tú empiezas a radiar desde tu corazón, y esa es tu parte de luz. Si la parte están ansiosos porque tienen examen, radia energía de conocimiento, de sabiduría. Simplemente pides radiar energía de conocimiento, de sabiduría. No es la tuya, es la del universo. Y así esta gran posibilidad de ver la vida diferente es simplemente accionar pequeños detalles donde nosotros nos sentimos canales de esa radiación de la luz, que viene a través de la purificación del pensamiento. Ahora, ¿por qué no aprender a meditar? Porque yo lo explico y ustedes van a decir, bueno, pues suena bien, pero mi pensamiento me dice, pues no, yo soy la autoridad y yo tengo que decirle a mis hijos cómo hacer las cosas. Entonces, ¿qué haces? Te pones a meditar todos los días pidiendo purificación del pensamiento, pidiendo que esos patrones que nos quieren gobernar y que quieren ser autoritarios o que quieren dominar o que quieren que los demás hagan lo que tú quieres, se silencien, se callen, dejen de estorbar y entonces entra una intuición y dices, ok, hoy es un día en que no voy a decir nada y voy a estar en silencio. No necesito decirle nada a esa persona más que escucharla. Y ahí es donde somos sabios, ¿no? Ahí es donde realmente nos damos cuenta que sí estamos renaciendo, que sí estamos dejando nuestros patrones. Ahora, ¿para qué nos sirve entender también que hay otros yos nuestros que de alguna manera estuvieron o estarán viviendo experiencias similares o diferentes a lo que estamos viviendo como humanos? La cosmogonía del ser y de Dios diseñó que el ser humano estuviera viviendo experiencias para tener diferentes y múltiples visiones y de alguna manera roles donde pudieran compartir lo que es y lo que no es de Dios, es decir, lo que la energía más perfecta nos quiere elevar y donde no queremos que nos lleve. No queremos la discordia, la frustración, la pérdida, la pobreza, no queremos nada de eso. Y queremos pensamientos elevados, queremos crear, queremos tener conexiones divinas, queremos sentirnos perfectos y sentirnos realizados. Entonces, en amor. Entonces, ¿qué hace el sistema divino de la conciencia humana? Pues nos dice, pues ahí te va una vida pasada y ahí te va la vida que estás viviendo tú y más adelante puedes vivir estas experiencias y
la conciencia dice, pues quiero jalar ahorita la celta, donde sabe muy bien cómo a través de la energía del canto purificar las relaciones benditas de familia. ¿Ok? Y de repente estás ahí, tú sintiéndote atraído por la tradición celta y andas bailando y te vas ahí a los festivales y empiezas a recuperar esa influencia y esa energía. Y a veces las vidas pasadas también traen energía muy densa, pesada, que están viviendo, experimentando, porque no hay tiempo. Entonces, a lo mejor esa misma vida ya pasó por la pobreza, pasó por el miedo, pasó por abusos sexuales, pasó por algo. Y entonces después nosotros sabemos por qué estamos sintiéndonos, no tenemos recuerdos que nos hayan pasado, pero estamos viviendo experiencias. ¿Por qué en alguna otra vida pudimos haber sido homosexuales o en esta vida somos homosexuales, gays, lesbianas, lo que sea? Entonces, ¿por qué? Para entender el amor desde ese lugar. Porque hay personas que tienen mucho dinero y otras que tienen poco dinero. Para entender lo que es la pobreza y lo que es la opulencia. Entonces, cuando hablamos de renacimiento a nivel de vidas pasadas, estamos hablando de cómo completarnos a través de la paciencia y la tolerancia en muchos aspectos energéticos que no tienen que ver tanto con esta realidad, pero que sí la influyen, pero que son necesidades internas y necesidades de la conciencia de que experimentemos cualquier otro tipo de experiencias, ¿sí? Hay personas que están en el campo y todos tus 60, 70 años que viven son perfectos porque nunca salen del pueblo, nunca padecen de hambre y su realidad son 3 cuadras, ¿no? Por decirlo así, están en la montaña y son vidas de descanso, por ejemplo. Y hay gente joven que a lo mejor nacieron con parálisis cerebral o tuvieron algún tipo de cuestión y van a vivir hasta los 15 años y son pagos kármicos, álmicos, que antes de entrar al cuerpo físico eligieron ese padre y madre, para que porque en lugar de pagar por 70 años algo, ahora son 15 años. Son pruebas para los padres, ver cómo un hijo puede tal vez fallecer a los 6 meses de nacido, pero la prueba no es para el hijo y sufrimos por él. La prueba es para los padres, para ver si superan la prueba y entran en amor incondicional y aceptan la creación de ese momento de esas 2 almas. Entonces, es interesante pensar que tal vez podríamos buscar información en vidas pasadas solamente si tenemos algún tipo de problema mental como bipolaridad, esquizofrenia, tal vez si realmente nuestra búsqueda económica la hemos liberado de muchísimas maneras y seguimos teniendo problemas o accidentes, tal vez, o por otro lado, fobias o cuestiones de ese tipo que se pueden trabajar con hipnosis o con regresiones de vidas pasadas. Fuera de eso, hacia dónde vamos, pues muchas personas, si hicieron suficiente trabajo, se están yendo con COVID o sin COVID, se irán o ya se fueron a otros planos y a otros mundos que se prepararon para este proceso. Murieron tantas personas, 6, 7 millones, no me acuerdo, que ya se fueron a otras realidades. Y los que están generando luz y que están en amor, se van a ir a planos más elevados. Pero no importa a dónde vamos, mientras tengamos la conciencia de que de aquí a donde llegue el siguiente renacimiento, el siguiente descanso, sean 10, 20, 50 años, generemos lo más que se pueda de servicio y comprensión de lo que es la iluminación y por qué estamos aquí y qué podemos hacer por la humanidad. Sin nuestro dinero, sin nuestra familia, sin nuestras relaciones, pero esa es la parte básica del triángulo de Maslow, ¿no? Si a eso le avientas más triángulos hacia arriba de conciencia despierta, pues estás hablando de abrir dones energéticos, de abrir el don de la palabra, la manifestación, la alquimia, la purificación, la sanación, la apertura de portales, la intercomunicación con diferentes planos, las grandes posibilidades de viajar mientras duermes, mientras estás despierto. Y aunque ya los estoy moviendo ahorita, porque ya los estoy viendo, es el recordar la esencia y no las capacidades, en recordar la esencia de la perfección de Dios en nosotros. El otro día hablaba yo con alguien de abandono. El primer abandono que tuvimos fue el pensar que cuando llegamos aquí como almas y dimos el primer paso, como haya sido nuestra evolución, porque hay muchas teorías, Dios nos abandona. En el momento en que empezamos con la primera semilla de
de discordia, de envidia, ¿no? Que ya empezamos a tener sentimientos negativos, ahí empezamos a sufrir y pensamos que Dios nos dejó ahí, que nos abandonó. Entonces, la conciencia que nos creó realmente nos se puso de acuerdo con nuestra conciencia y nos dijo, ¿quieres vivir la experiencia? Ahora le va. Ahí tienes un cuerpo físico y vive lo que tienes que vivir. Pero no pienses que soy yo el que te está dando el empujón. Tú acordaste. Lo que hicimos en la Atlántida o en diferentes momentos históricos de nuestra vida, en la época de Jesucristo, en la época del Buda, donde sea que hayamos estado en cualquier civilización, es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué nos ocupa ahora? Estos renacimientos a nivel de vidas pasadas es, vamos a decirlo así, grandes oportunidades para nosotros de actualizar, vamos a decirlo así, el chip. Es como clarificar el chip que tenemos de que nosotros algo nos hicieron, cuando en realidad necesitamos nosotros aportar algo de verdad para que eso que nosotros supuestamente nos hicieron, le demos un reset y lo dejamos por terminado. Si tú te acuerdas que alguien te hizo algo y por eso odias a las personas mayores con barba larga y ok, bueno, pues algo te pasó. Tienes ahí un recuerdo muy extraño, límpialo y purifícalo. Pero no te quedes 40 años odiando a las personas de barba blanca, larga y flacos, porque es una negligencia de tu conciencia que te está diciendo encuentra la verdad de ti. Y no es la persona, es un recuerdo, es un patrón, una pequeña interconexión con algo, con alguien que puede ser de ese plano de otros. Para no revolver a llevar al público tan lejos, pero nuestros temas son importantes, es la única posibilidad de sostener los procesos en esta humanidad es a través de un autoconocimiento de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento. Y realmente darnos cuenta que somos grandes co-creadores de nuestra realidad es quitarle el peso a los demás de que sean responsables de nosotros. ¿Sí? Seguimos y mucha gente sigue pensando que el hombre tiene que mantener a la mujer o que la mujer tiene que mantener al hombre o estar con los hijos. Toda esa cantidad de definiciones de roles es sumamente obsoleta ya para esta época. Entonces, realmente el verdadero anhelo y el verdadero deseo es sostener la vida, sostener un cuerpo sano y pensamientos adecuados. ¿Para qué? Para radiar la luz, para entender qué es eso que la maestra Marcela dice, purifica tu pensamiento. ¿Qué es eso que dice Miguel de abre tu corazón? ¿Qué es lo que dicen los monjes budistas de encuentra la serenidad en la meditación? ¿Qué hay más allá que nos lleve a comprender los espacios multidimensionales del universo donde nuestra mente puede voltear y ver un chorro de situaciones, de espectros, de personas, de seres, de conexiones, de amplificaciones de conocimiento que están ahí? ¿Qué puedo yo hacer con eso? Porque eso puede ser mucho más interesante que la realidad actual, pero no necesitamos morir y transitar para poder vivir de esa manera. Lo que necesitamos es permitir que fluya el deseo interno de recuperar nuestra verdad interior, como sea que llegue, con sueños, con charlas, con cursos, simplemente caminando en un parque y decidiendo y sentarnos y decir, yo soy radiador de luz. Yo me quedo callado cuando veo que alguien se está peleando y simplemente emano energía de perdón. Y si veo que alguien necesita sabiduría, emano energía de sabiduría. Y así nos vamos moviendo a lo largo del día. Cuando llega un punto en que la mente se acostumbra a que el ego no va a estar estorbando, nuestros miedos no van a tener el poder sobre nosotros y simplemente se quedan a un lado. Y entonces surgen cosas extraordinarias. Totalmente de acuerdo. Se nos acaba el tiempo, pero quiero hacerte una pregunta antes de que nos vayamos. Mencionaste una palabra muchas veces y quiero saber para ti qué significa esa palabra. ¿Quién es Dios? Sí, le hacemos referencia a la gran presencia que creó todo,
No lo podemos decir que es ni de tres personas, ni de, ya sabes, ni es religioso, ni nada. Cuando hablamos del Dios, estamos hablando de la conciencia del universo que permitió de alguna manera que un desprendimiento del mismo generara miles y millones de pedacitos de conciencia, y uno de esos llegó al planeta Tierra, entró en un sistema y dijo, yo quiero experimentar la vida como Miguel en esta realidad. Y te dieron la oportunidad a ti o a otra persona, a todos nosotros, y tenemos y conservamos esa energía de la presencia. Pero en el momento en que entramos a un sistema ya con cuerpo y tan condicionado de tantos miles de millones de años, bueno, miles de años como seres humanos, entonces ahí es donde tenemos otro tipo de rol y otro tipo de presencia. Pero tenemos ese pedacito de la unidad del todo que nos llevó a la expresión de múltiples universos y que nos dio la voluntad y la posibilidad de tener una experiencia aquí, en este plano. Entonces, si podemos definir qué es Dios, pues Dios es todo lo que ves, todo lo que tú sientes, lo que piensas, lo que es a un nivel condicionado y a un nivel puro. Cuando hablamos de cómo Dios acciona, estamos hablando de cómo la luz en ti te lleva a darte la oportunidad con tu libre albedrío de co-crear de la forma humana o la co-crear de la forma más lumínica posible, perfecta. Entonces, pareciera que tenemos esa separación entre el humano y lo que llamamos Dios, pero en realidad están juntos. Pero ¿qué es lo que percibimos? Pues nada más la parte humana. Cuando vemos milagros, decimos es que Dios está ahí. Cuando nos va mal, decimos no, pues es que Dios no nos quiere, pero no es eso. Es más que nada este gran juego que como humanos estamos jugando aquí, como conciencias inferiores y condicionadas, y esta gran perfección que nos está diciendo, pues estás aquí a jugar, pero sobre todo a conocer y aprender. ¿A qué? Cómo regresar a casa, cómo regresar con esa gran presencia. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de conocimiento que no le toca al cerebro humano de alguna manera llegar a experimentar. Una persona que se ilumina completamente deja el cuerpo físico, por ejemplo, y se va a otros planos a seguir procesando. Ya no reencarna. Y entonces limpia, se va con el 80% del karma limpiado y de conciencia del ego, y el otro 20% se va a otros planos a limpiarlo. Y ahí tiene otras misiones, ya sea otras cosas, el cúmulo de conciencia que le llamamos ser, que podría ser, por ejemplo, Jesucristo o la maestra Nada o el maestro Saint Germain o cualquier persona que se ilumina, o Gautama Buda. Y siguen haciendo, esos son como los egregores en su presencia que está trabajando aquí en el planeta Tierra en esta experiencia. Pero otros a llamarle fracciones o personalidades de ese cúmulo de Fractales, ¿no? energía, Sí. ¿eh? Fractales. Fractales, es decir, otra parte de ese egregor de luz que le llamamos maestro ascendido, está en otros reinos haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque son multidimensiones. Entonces la luz simplemente acciona. Acciona aquí, a través de nosotros, acciona en otros planos y está haciendo otros, pero simplemente no procesan como humanos, ¿no? Es como, estamos hablando de una alta tecnología de pensamiento donde no hay sentimientos y lo que se está co-creando, correlacionando es más y más acumular hasta que esa energía llamada maestro ascendido llega a integrarse con la fuente de luz, o lo que llamamos Dios. Y ahí podría ser que su misión haya terminado, pero como es tan hermoso y tan bello haber sido humano y sentir la experiencia de la compasión y el amor divino, la sexualidad plena, dicen, pues, ¿por qué no seguir ayudando a esta humanidad? Entonces muchos regresan a ayudar. O se podrían ir a otros planos a ayudar a otras humanidades. Es interesante llamar Dios, pensar que Dios es el que nos ayuda, pero somos nosotros mismos. Ya. Hay una pregunta más de Antonio Rivera Mora que dice, hay una interpretación que dice que nosotros no somos Dios. Más bien, Dios es nosotros viviendo la experiencia de su creación. ¿Qué piensas de esta interpretación? Pues es que siguen siendo definiciones humanas incomprensibles para nosotros. Da lo mismo.
da lo mismo pensar que es Dios en nosotros o nosotros en Es Dios. igual como lo digas, no, no es importante. Es, sí, no es importante. Lo que importa es saber que no estás solo en esta parte de la experiencia, porque vemos muchas personas que estamos dispuestos a ayudar, que tú tienes esa capacidad de crear y manifestar absolutamente lo que quieras en tu vida, pero es momento de dejar las torpezas de la mente que quieren seguir siendo necios, que quieren seguir manipulando, que quieren seguir sometiendo. Porque una vez que empezamos a detectar nosotros esas partes del pensamiento, entonces la parte más sabia nuestra o Dios ejerciendo en nosotros, simplemente sabe qué hacer, deja de preocuparse y empieza a accionar o se retira o deja de comparar y simplemente se armoniza. Uh-huh. eh, sí, no es tan importante pensar si es primero la gallina o el huevo, pero sí es importante saber que existe. Y no necesitan ir a ayahuasca o no necesitan ir a plantas sagradas para saber que Dios existe. Simplemente existe porque tú naciste. Y pareciera a veces que nacer es muy fácil, pero es un... Le dicen parto, ¿no? Porque qué bárbaro, 20 horas para parir, 7 meses, 9 meses para gestionar, pues está completamente a veces exagerado, pero es realmente un gran proceso llevar esta cualidad de la luz en nosotros y permitir que fluya. ¿Por qué? Porque le tenemos más miedo a nosotros ser luz que a ser oscuridad. Estamos más cómodos en la oscuridad, en la sombra. Pero cuando te dicen, oye, tienes la capacidad de ser próspero y de hacer algo por los demás, entonces la conciencia se queda así como diciendo, bueno, pero pues que no, yo era carente y que no, pues es que qué voy a hacer ahora con mi hijo y qué voy a hacer. Miles de pretextos, o sea, ¿por qué? Porque la mente está condicionada. Ujú. Entonces, la finalidad realmente de sentirnos, vamos a decirlo así, Dios. realizados, Ah, de sentirnos realizados es que cada renacimiento que tenemos, cada cúmulo de sabiduría, de conciencia, nos lleva siempre a esos pequeños despertares, a esos pequeños estados donde lo que hacemos es simplemente darle un empujón, un poco de claridad al observador que está viendo las tres conciencias. La inferior, la media que se da cuenta y la otra que está accionando cuando decide que las otras dos pueden ser guiadas. Y entonces, ese observador es que tiene conexión con el alma, es el que decide ahora qué experiencias vamos a vivir. Y ahí es donde decimos, wow, esta persona que llegó, esto que me está llegando ahorita de que tal vez sea una señal, puedo permitirme estar sin no sé, sin esta joya, sin este dinero, tal vez o tal vez no, tal vez tenga relación o tal vez no es tan importante, pero ¿qué te está diciendo la pérdida de una joya? Uh-huh. ¿Qué te está diciendo la pérdida? Porque se pierde un reloj, se te pierde algo, son apegos o es alguien importante que te lo regaló. ¿Dónde está tu atención? ¿Sufres por eso? ¿No sufres por eso? Siempre hay miles de distractores, ¿no? Aquí están preguntando, por ejemplo, si el dolor físico es también una elección para evolucionar. A veces sí. El que los niños nazcan, por ejemplo, con síndrome de Down, sí, muchas veces la mayoría de las veces están escogiendo tener ese tipo de padre y madre para tener ese gen, tener una experiencia complicada, aunque álmicamente están muy bien, pero complicada porque el rechazo interno, los padres no saben qué hacer, entonces, ¿para qué aleccionar a los demás? Uh-huh. Y que podamos a través de esa vida, hay personas que nunca se curan de un cáncer o nunca se curan de una artritis reumatoide y viven 40 años así y tienen que ver miles de médicos y todo esto. ¿Por qué? No es porque sean buenas personas y porque Dios los castiga, como dice, ¿no? Porque Dios me castigó, pues no. Porque antes de entrar a este cuerpo decidiste limpiar un poco de tu proceso y evolucionar a través de un padecimiento. A veces a través de la pérdida económica por 20, 30 años, hasta que llega un punto en que aceptas que el dinero no se derrocha, que aunque sean 10 pesos, lo bendices, que tienes que confiar en que ese dinero va a retornar, que puedes compartir sin sentir que te van a traicionar. O sea, hay ciertas cosas que te van a ir llevando a través de las experiencias álmicas a poder continuar entendiendo qué es la vida, pero no del ser humano, sino la vida elevada de la conciencia de Dios o del alma o del espíritu que te dice, deja de pelear. Lo único que hay es reacción de amor. Uh-huh.
Pues te agradecemos. Hoy todo el tiempo fue ya gastado, pero vamos a tener un evento próximo ya sobre otros temas, que ya lo tenemos agendado. A todos los que nos acompañaron, pues si quieren saber más de Marce, síganla. Está como Marce Robles Oficial, Marcela-Robles-Oficial. Y de todos modos, este video se va a quedar grabado tanto en el muro de Despierta como en el muro de Marce. Y pues si tienen más preguntas al respecto, con todo gusto, comuníquense con Marce. Te agradezco yo, Marce, tu tiempo y estamos en contacto. Nos vemos muy pronto. Claro que sí, yo encantada. Nos vemos pronto. Ya saben que en marcelarobles.com ahí está toda la información de los servicios y lo que yo hago para ustedes. Muchas gracias. Súper. Gracias a ti, Marce. Bye bye. Bye bye.